¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué vamos a platicar? Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuerarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. Para ti que salir del closet. ¿A ti qué te apasiona? Closeteros, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Sal del Closet. El día de hoy tenemos un invitado que estuvo conociendo a Rudy en años pasados, cuando estaba trabajando en su otro negocio. Y la verdad es que me platicaba muchísimo de él, me decía que lo guiaba impresionantemente bien. Y creo que ahorita que lo tenemos aquí al lado, en verdad nos va a dejar un mensaje impresionante y creo que va a conectar muy bien con muchos de ustedes que de repente se sienten perdidos y que de repente dicen quiero emprender, quiero ganar, quiero lograr éxito, pero no tienen bien definido qué es el éxito en la vida. Así es, aquí nuestro invitado, le vamos a decir Pepe de cariño, antes de que salga del closet, estuvo conmigo en un proceso que fue un poco complejo dentro del negocio de la familia, nos acompañó de la mano y nos ayudó a salir bien librados de todo tipo de diferencias, formas de pensar, encontradas, no encontradas. De todo eso, Pepe tiene muchísima experiencia en negociaciones, en ayudar, ahí ando como Lolita Ayala, ya se fue. Reencarnación. Sí, me atacó el mismo que Lolita Ayala. En ayudar a empresas que están en un periodo a lo mejor donde necesitan ajustar algunas partes de la organización. Y bueno, pues tenemos un experto para las empresas, pero para llegar a guiar una empresa, primero se necesita mucho expertise en la vida, en la vida diaria, ¿no? En el conocimiento de todas las cosas. Y la verdad es que Pepe tiene un conocimiento muy amplio, es un gran amigo y agradecidísimo de que nos haya aceptado esta invitación. Y sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Pepe. Bienvenido aquí a tu casa, a tu closet. A mi closet. ¿Qué me motivó a estar aquí? Me motivó a haber escuchado la historia de Rudy. Yo lo conocí a Rudy sin saber todo lo que le había pasado. Y el haber visto cuando saliste del closet, el haber escuchado cómo te fuiste cayendo y decías, oye, aquí ya debe haber una red y no está la red, y después todo lo que sucedió. Y sobre todo lo más importante, ¿no? Que te encontraste contigo. O sea, no hay sufrimiento que bien manejado y bien estructurado no te lleve a encontrar alguna razón de ser en esta vida, porque la vida ni cuenta nos damos y la verdad es que convivimos con pura gente que ni siquiera sabe que están deprimidos, ¿sí? Pues menos van a saber que tienen que salir de ahí. Correcto, así es. Oye, Pepe, pues me gustaría muchísimo que empezaras a platicar cómo empezó toda esta carrera que tú ahorita, bueno, das asesorías, estás en muchísimos consejos consultivos de diferentes empresas, inclusive, bueno, ahí tienes tus NDAs y no puedes hablar de muchos casos, pero sí hay otros casos que los puedes hablar abiertamente. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo empezó todo este proceso para que tú pudieras empezar a asesorar tanto empresas como empresarios en lo personal? Bueno, te quisiera yo platicar un poquito acerca de las cosas que me perturbaban en mi niñez, de las cosas que me perturbaban en la juventud. Y honestamente, al pasar el tiempo, pues creo que fueron necesarias para poder evolucionar, ¿no? La gente que me conoce, pues dice, oye, pues a lo mejor es así, o es asá, o es exitoso, o es fracasado, no lo sé, eso es una opinión de cada quien y es muy respetable. Pero yo en lo particular, en mi niñez y en mi juventud, sistemáticamente estuvieron en mi mente pensamientos suicidas, estuvieron en mi mente pensamientos de autodestrucción y tomé muchas decisiones con el único afán de que la gente me aceptara. Entonces, pues para mí esas son decisiones suicidas, sistemáticamente. O sea, renuncias a vivir tu propia vida y estás pensando qué van a pensar los demás de mí, cómo le hago para que los demás sepan que existo, etcétera. Entonces fueron muchísimos cuestionamientos que obviamente se generaron. Tuve algunas salidas muy interesantes, jugaba muy bien fútbol y después traté de jugar mejor golf, que no lo logré, más que en unos pedacitos de mi vida. Pero esa sensación de vacío y tratar de buscar, encontrar para qué llegó a la vida este tipo de sensación o cuáles fueron los causales, me ayudaron mucho a entender. Y en su momento haber aceptado alguna vez en mi vida
que tuve pensamientos suicidas, créeme lo que no es fácil, me batallé mucho, lloré mucho para poder por primera vez en alguna conferencia platicarlo, pero mira, he pasado el tiempo y conozco mucha gente que ha vivido situaciones similares a las mías. Pepe, a mí me gustaría ahondar un poquito más en esto, y es que en realidad, ¿cuánta gente no busca agradar? ¿Cuánta gente busca agradar a los terceros, pero ni siquiera se agrada a sí mismo? De antemano es la causa, yo lo vería, lo acabas de verbalizar de manera maravillosa, eso es lo que uno cree que sucede, pero lo acabas de verbalizar de tal manera que yo le voy a dar una vuelta, ¿sí? Entonces, si no te agradas a ti, vas a buscar agradar a los demás. Claro. ¿Por qué busco reconocimiento? Porque no me reconozco. ¿Por qué busco aceptación? Porque no me acepto. ¿Por qué busco que la gente sepa que estoy vivo? Porque estoy muerto. O sea, nadie, es un hecho, no vas a encontrar a nadie pues, en la historia que vaya presumiendo, tengo 2 pies, tengo 2 pies, tengo 2 pies. Lo que presumes es de lo que careces. Y entonces, si tú presumes que tu vida es feliz, existe la probabilidad de que sea todo lo contrario. Y eso nos puede encontrar con un yo interno, con una situación interna de muchísimo sufrimiento. Y yo digo sistemáticamente que dolor es al cuerpo, lo que sufrimiento es al alma. Y el dolor y el sufrimiento no es lo mismo y no se vive en las mismas partes. Entonces hay que pasar por muchas etapas en la vida para poder entender que se tratan de manera diferente tanto el dolor como el sufrimiento. ¿Cómo hiciste consciente todo lo que estás diciendo ahorita? Tiene que haber un proceso, me imagino, bastante complejo para llegar a ser consciente todo este aprendizaje que tienes, de que decir, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, cómo aprendiste a separarlo, qué fue lo que te fue llevando a buscar ese camino, porque normalmente muchas personas tenemos experiencias fuertes, pero nos da miedo enfrentar o empezar a rascarle, a mover dentro de nosotros esos sentimientos. Nadie quiere que le duela, nadie quiere sufrir. Exacto. O sea, por eso mismo todo mundo se saca la vuelta. Bueno, al ratito, si gustas, platicamos de lo que yo he aprendido que es el sufrimiento y efectivamente nadie quiere sufrir porque la gente cree que el sufrimiento es una maldición. Y al ratito quiero platicarles cómo descubrí que el sufrimiento era una bendición. Pero antes de llegar a ese punto, sí, imagínate por un momento que desde los 0 años de edad hasta los 33 años de edad, ahorita en la actualidad tengo 56 años, pues resulta que yo viví para una sola cosa. Y esa sola cosa era que mi papá me aceptara. Wow. Bueno, me dijeron que se sienten las cosas, pero bueno, ok. 33 años, luché por un solo motivo. ¿Cómo le hago para que mi padre me acepte? Y todo parece indicar que empresarios, deportistas, políticos buscan aceptación a como dé lugar. Y tomé decisiones como por ejemplo la carrera que estudié. La carrera que estudié fue la carrera que mi papá dejó inconclusa. Era la carrera más difícil, donde yo estudié en la ciudad de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, y de las opciones que yo tenía, pues nunca estaba una opción que era ingeniero químico, que fue lo que estudié, y mi papá, recuerdo que alguna vez me platicó que cuando murió su padre dejó de estudiar y que lo que estaba empezando a estudiar era ingeniero químico en Puebla. Con el único afán de que mi padre me aceptara, tomé la decisión de estudiar una carrera que no quería. Que no quería y que todo fue solamente por la única intención de recibir un te quiero. Imagínense 33 años de tu vida andar buscando la apreciación de un ser que puede ser el ser más cercano de tu vida, pero que lo sentía como el ser más lejano de mi vida. Y yo no entendía por qué. De esa misma manera, obviamente, el buscar su aceptación, el buscar una sonrisa era lo que me movía, el que me quitara la palabra era lo que me quitaba completamente la posibilidad de sentir que estaba viviendo algo pleno. Hay gente, al pasar el tiempo y con los conocimientos que tengo en la actualidad, después de los 33 años para acá, en donde me doy cuenta que ha vivido lo mismo que yo he vivido. Cámbiale el nombre papá y ponle el nombre pareja, sociedad, amigos, mamá, abuelo, etcétera. Y andan buscando
¿cómo le hago para que alguien me acepte? Entonces, en pocas palabras, renuncian a vivir sus propias vidas y están buscando vivir la vida de alguien que no es su propia vida. Y eso, cuando ni cuenta te das, pues resulta que llega el momento en que llegó el tiempo de tu muerte. Hay muchos seres que están muertos en vida y ni cuenta se dan. Yo estuve muerto en vida 33 años. No me arrepiento, porque obviamente aprendí muchas cosas y me llevó a entender las cosas como las entiendo actualmente, y que hoy por hoy siento que mi vida me ayuda mucho a ayudar a seres humanos y ayudo a seres humanos ayudándome a mí. Fíjate que, aprovechando que ya andas sacando un pie del closet, yo voy a sacar también un pie del closet. Hace unos días, semanas, tuvimos una situación entre Bren y yo, porque yo, por tratar de agradar a ciertas personas, empecé a comportarme de una forma en la que Bren ni siquiera me conocía. Y me decía, es que de verdad no eres mi Rudy, porque ella siempre dice, es que ese es mi Rudy, el que ella conoce, el que ella ve, una persona transparente, una persona noble, una persona de buenos sentimientos, sensible. Guapo. Y de pronto empezó a descubrir en mí una parte que ella no conocía y que decía, ¿por qué pretendes ser alguien que no eres? ¿Y por qué te vuelves tan vacío, tan poco sensible, tan no tú, tan frío? Y me di cuenta y me sorprendí que buscaba agradarle a gente que realmente ni siquiera aporta algo bueno a mi vida. Y llámale como le quieras llamar, y sea familia o no sea familia, o sean amigos o no sean amigos, gente que no te aporta nada, sin embargo tratas de agradarle. Y que no se va a preocupar por ti. Y que Exacto. no va a ver el esfuerzo que tú estás haciendo. Exacto. Y la vida me dio una cachetada grandísima, porque me di cuenta que el que no me aceptaba era a mí. Eras tú. El que no se había perdonado Esas era yo. personas son tus maestros, y esas personas llegaron a tu vida para algo más importante que para hacer tu vida miserable. Hoy, mi padre murió hace 5 o 6 años, y al pasar el tiempo me doy cuenta que mi padre ha sido el mayor maestro del mundo, el que me ayudó a transformarme, y desde los 33 años hasta ahorita siento que he vivido una vida totalmente diferente. El que soy antes de los 33 años, al que soy de los 33 años a los 56 años, nada que ver en cuanto al disfrute, en cuanto a sentirme pleno. ¿Qué pasó a los 33 años? ¿Por qué ahí empezó el camino? Porque ahí me di cuenta que era lo que movía mis pensamientos suicidas. Porque ahí me di cuenta de qué era lo que había pasado en mi vida. Durante mucho tiempo yo estuve desarrollando teorías. Una teoría que estuve desarrollando se llama Administración del Capital Emocional. Y durante mucho tiempo quise enseñar y compartir con la gente lo que era la Administración del Capital Emocional, cómo funcionaban las emociones, para qué servían. Y resulta que, buscando respuestas, yo estaba en una terapia con un coach mío, sí, que estamos hablando que es, yo le digo chamán, y la gente piensa que chamán es malo, cuando chamán lo que significa es quien posee la sabiduría de tus antepasados. Entonces estaba con alguien que tenía la sabiduría de nuestros antepasados, y con muchas preguntas, muchísimas preguntas sin respuesta en mi vida, lo que sentía, por qué me activaba, por qué era como era, cosas que no me gustaban de mí. Y si no me gustaban de mí, pues obviamente andaba buscando reconocimiento, andaba buscando apreciación. Y pues resulta que en una terapia, sí, no la voy a hacer larga, simplemente voy a poner el final de la terapia, sí, estando mi esposa presente, empecé a tener convulsiones y empecé a sentir un sufrimiento tan grande que la garganta no me daba para gritar y para llorar lo que estaba sintiendo en ese momento. Me empecé a convulsionar, la gente se asustó mucho, y el que estaba ahí me dice, oye, Pepe Toño, bueno, ya salí del closet. Oye. Otro pie más. Sin querer queriendo. Oye, se me hace que tú fuiste un hijo no deseado. Yo digo, pues no, porque mi madre es uno de los más grandes tesoros. Mi madre es para mí algo maravilloso. La quiero, la admiro, la respeto como siempre la he querido y admirado y respetado. Dije, no puede ser posible. Y entonces me dijo, investiga, porque todo esto que te sucedió es la primera hipótesis que tenemos que quitar, y si fuiste un hijo deseado o no deseado. Y yo en ese entonces ya dominaba que la mente funciona en base a lo que creo, no en base a lo que es. O sea, la realidad es una y la creencia puede ser otra, y lo que manda en tu mente es la creencia como tal, no la realidad. Si tú crees
que no vales, que no sirves, que no mereces, vas a actuar en base a tu creencia. Correcto. Aunque sí valgas, sí sirvas, sí mereces. Si te sembraron la creencia que eres un idiota, vas a actuar como un idiota. Si te sembraron la creencia de que la selección mexicana es muy mala, aunque haya muchos elementos para decir que es lo contrario o viceversa, tú vas a actuar en base a la creencia. Como eso ya lo dominaba, entonces me abrí un poquito para ver qué había pasado en el embarazo de mi madre, porque yo en esas terapias, en ese sistema en el cual estuve viviendo, definitivamente sí sentía que me estaba expulsando algo a través de movimientos peristálticos y que me estaba, o sea, ¿cómo es posible que yo sintiera algo de eso tan, pero tan vivencial, ¿no? Y voy y le pregunto a mi madre y me dice, ¿quién te dijo eso? ¿Sí? Entendí que pudo haber sido verdad. Y de ahí empezamos a investigar qué fue lo que pasó. Y sí, efectivamente mi mente tenía todas las razones del mundo para llegar a la conclusión que fue un hijo no deseado. ¿Por qué? Porque primero nacieron 6 hermanos, yo fui el 7º y pues resulta que fui el último. Entonces, pues una razón es a lo mejor ya no quiero un 7º. Otra razón que entró a mi mente racional fue, primero fueron 5 hombres, después una mujer, y resulta que les nace un niño, pues probablemente querían una mujer y no un niño. Entonces, pues mi mente racional me empezó a dar. Pero no fue ese el punto. El punto fue que mi abuelo, que en paz descanse, más o menos murió el 19 de marzo de 1963. Y para la fecha que yo nací, todo parece indicar que mi madre debe haber quedado embarazada un 4 o un 6 de marzo de 1963. Mi abuelo entra a un hospital el 15 de marzo para algo menor, estaba muy bien de salud y se muere el 19 de marzo. Y entonces cuando mi madre tiene su primer ciclo menstrual, ¿sí? Pues resulta que no llega, estaba embarazada, el doctor en turno, ¿sí? El doctor Leandro Antonio González Carrillo, que admiro y que quiero mucho, también ya murió, ¿sí? Pues con lo que había en aquel entonces le dice, no estás embarazada, ¿sí? Y no estás embarazada y pues es normal, perdiste tu ciclo menstrual porque pues la pena que tienes por tu padre. En el segundo mes no llega el ciclo, le vuelven a hacer la prueba, sale no embarazada y le dice, no estás embarazada, Carmelita, no pasa nada. El tercer mes, pues ya no hace las pruebas, ¿sí? Pues no estoy embarazada, ¿sí? No pasa nada. Y resulta que a los 3 meses y medio su vientre empieza a crecer. La checan, sale que no estaba embarazada e inmediatamente le hacen anestesia total con la tecnología que ven en 1963 y le empiezan a operar. Le meten cuchillo, le abren el vientre, le abren la matriz y resulta que adentro el tumor tenía pies. Era yo. Mi madre, obviamente su intención no era abortar, pero en mi mente lo que se grabó fue que fui un hijo no deseado. Claro. O sea, lo de menos es la realidad. Lo demás es cómo procesamos la realidad. Y entonces resulta que viví 33 años creyendo en mi mente inconsciente, 100% inconsciente, guardado en un lugar en donde ni siquiera a veces nos damos cuenta que está ahí. Pues viví pensando que era un hijo no deseado. Y más o menos, ¿cómo funciona esto del hijo no deseado? Imagínate que una quinceañera te invita a la fiesta de los 15 años, tiene la fiesta de 15 años y te dice, no te invito a la fiesta de 15 años, ni vengas. Porque si vienes, te voy a sacar a patadas. Y te lo digo desde ahorita, no estás invitado a mi fiesta. Y uno va de colado, uno va sin que lo hayan invitado. Obviamente te cuidas que no te vea la quinceañera. Pero al momento de estar bailando, estás bailando y te estás acercando al centro de la pista. Y al llegar al centro de la pista, pues resulta que te sabes que estás a medio metro de la quinceañera. ¿Qué hace una persona con un dedo de inteligencia? Si te alejas. Te alejas. De idiota me quedo con la quinceañera. Sí, no fui invitado a esta fiesta. Déjame separo para que la mera no se dé cuenta. Cuando alguien vivió una experiencia de un hijo no deseado, psicológicamente hablando, existe la probabilidad de que tú te metas zancadilla, de que tú no quieras triunfar, que tú no quieras ser exitoso, porque si tú eres exitoso, si tú eres triunfador, la posibilidad del que invita a la fiesta, que es Dios, lo que tú crees que es Dios, respeto tus creencias religiosas, puede ser de diferentes maneras el Dios en el que tú creas, ¿sí? Pues resulta que tu inconsciente dices, Dios se va a dar cuenta que estoy aquí y no fui invitado.
Entonces te metes zancadilla, un negocio exitoso, lo Haces destruyes, menos, una claro. pareja exitosa, la mandas por un tubo, un proyecto exitoso, le das en la torre, te metes zancadilla y te conviertes en el peor enemigo tuyo, y no es que seas un enemigo, simplemente quieres vivir. Y como quieres vivir, tú sabes que si el chipocludo, el mero mero, se da cuenta, la quinceañera, o en este caso Dios, se da cuenta que estás aquí, pues no quieres los reflectores. La mejor manera es meterte zancadilla para que la gente no se dé cuenta que estás en la fiesta de la vida. Sino brillar. No quieres brillar porque va de por medio tu vida. Y eso es algo inconsciente, es algo en donde dices, yo quiero vivir, o sea, no puede ser posible que alguien se dé cuenta y me saque de la vida, me saque de la fiesta. Yo quiero seguir en la fiesta, entonces prefiero bajo perfil, para no moverme, Claro. para que la gente no se dé cuenta. Y ahí me di cuenta que pues, lo que buscaba era una apreciación, una aceptación de mi padre, pues porque pues, necesitaba que alguien me quisiera, alguien de poder me quisiera, alguien me controlara, alguien me apapachara, El alguien macho me alfa protegiera. de la casa, ¿no? Que es lo más Sí, natural, o sea, buscar que no esa me vayan a aprobación. echar de la casa, etcétera, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en esa terapia en particular, para mí fue maravilloso, porque me di cuenta que yo tenía una creencia. Y después en una comida, una persona que admiro mucho, que le estoy muy agradecido, que es el doctor Luis Miguel Andrea, éramos ya socios, me había invitado a la Universidad de la Concordia como socio, como rector, y en la comida hizo una pregunta que cambió mi vida drásticamente. La pregunta que hizo fue, ¿somos un cuerpo con experiencia espiritual o somos un espíritu con experiencia corpórea? Pregunta que no sé la respuesta. Creo que nadie la sabe, pero que cada quien decide qué respuesta le quiere dar y qué creencia quiere adoptar con esa pregunta. Fíjate que pero eso cambió mi vida totalmente. Te voy a interrumpir tantito. Hace una semana precisamente, una de mis sobrinas perdió una amiguita que estuvo luchando contra el cáncer y bueno, falleció hace una semana. Y hablé yo con ella estaba en San Luis con la familia de San Luis. Nosotros estamos aquí en Aguascalientes y le marqué y le dije, no sé por qué me nació del alma decirle, somos almas que vivimos con un cuerpo. Y yo, eso en ese momento es lo que decidí creer, Sí. porque a final de cuentas es lo que quiero creer, ¿no? Que el alma siempre va a seguir existiendo ahí y solamente vino a vivir una experiencia del cuerpo. Pero esa pregunta de verdad sí es una pregunta que por ahí te empiezas a cuestionar bastante cosas y me imagino que por ahí empezó todo este camino. Yo, antes de dejarte continuar, Pepe Toño, tú hiciste consciente lo inconsciente, ¿no? Este momento de tu vida que te marcó, pero en realidad yo creo que muchos ocultamos muchas cosas de nuestra niñez que nos marcaron, ¿no? O sea, Sí. yo ahorita que estoy pensando, tengo bloqueada, o sea, muchísimas partes de mi niñez. O sea, como que yo me conté una historia y no porque haya sido una mala niñez, pero sí hay cosas de que sufrí bullying en la escuela, ¿no? Entonces yo para mí esa parte la bloqueé y me conté otra historia. Y como tú dices, a final de cuentas tú creas de alguna manera tu realidad. Sí, son las historias que nos contamos. Las historias que nos contamos, sí, nos las volvemos a contar y nos las vamos a contar y se vuelven realidad en nuestro interior. Cuando diseñamos el doctorado de psicoterapias humanistas en la Universidad de la Concordia, de donde fui rector y socio, yo recuerdo que teníamos unos maestros que traíamos principalmente de España, de Francia y de Argentina, en donde pues ahí también me ayudó muchísimo porque decían, te hacían pensar, te hacían analizar muchas cosas y viniendo de allá pues les dabas entrada porque eran doctores reconocidos a nivel internacional. Y entonces establecía, oye, hay mucha gente que cree, uno de los principios de las corrientes es, hay mucha gente que cree que vivimos experiencias con los demás, pero en realidad vivimos experiencias con nosotros mismos en presencia de los demás. Sí. Es una diferencia enorme. O sea, cuando yo vivo una experiencia con los demás, yo quiero agradar a los demás. Y cuando vivo experiencias conmigo mismo en presencia de los demás, entonces hay que arreglar el punto. Todas las tendencias, fíjate, nomás para continuar y poder, me gustaría tratar lo que es la parte del sufrimiento. Pero antes de entrar a ese punto, ahí lo que pasó en ese momento, ¿sí? El hecho de saber que yo en mi mente metí una creencia, un hijo no deseado, cuando obviamente fue circunstancial, o sea, mi madre no dijo, yo no lo quiero, yo no quiero este bebé, pero 33 años viví con una creencia que fue un hijo no deseado, que no fui invitado a la fiesta
de la vida y busqué mucho reconocimiento, la carrera que escogí, las cosas que hacía, las cosas que cedía, cómo buscaba las amistades, etcétera. Y eso, créeme que es súper desgastante, súper desmotivador. Te vuelves una persona, un esclavo, te vuelves un muerto en vida, no estás viviendo, estás sobreviviendo y te la pasas todo el tiempo tratando de agradar a quien ni siquiera merece que buscar que te agraden, porque en realidad lo tienes por dentro. Y ante la pregunta que me hizo Luis Miguel de somos un cuerpo con experiencia espiritual o somos un espíritu con experiencia corpórea, yo en ese momento decidí creer, yo no sé si sea la verdad, cada quien toma la decisión de qué creer, yo decidí creer que somos un espíritu con experiencia corpórea. Y en ese mismo momento tomé la decisión de pensar que yo no vine aquí para hacer mi vida miserable. Sí. Si me daban estadísticas, de cada 100,000 fetos o 100,000 bebés, sí, que en aquel entonces le daban una anestesia total al cuerpo de una mujer y además le abrían el vientre, le abrían la matriz, pues se morirían 99,999 y yo viví. Pues yo cambié mi creencia. Yo dije, oye, yo estoy aquí para algo más importante que para hacer mi vida miserable. O sea, esa frase, estoy aquí para algo más importante que para hacer mi vida miserable, me ha cambiado la vida. Y honestamente, sí, me dice, oye, te voy a invitar a una comida de trabajo y demás. Yo pago porque no me inviten a comer, porque no hay cosa más sagrada que mi siesta de mediodía. ¿Sí? Oye, te voy a invitar a una fiesta, pues yo pago porque no me invité a una fiesta. Empezaste a respetar tu vida. Pues mi vida, ¿sí? Claro. Y me dice mi esposa, es que ¿por qué no haces fiestas y demás? No, pero ¿por qué cuando vas a una fiesta la disfrutas? Pues porque de idiota no la disfruto. Si ya tomé la decisión de ir, pues obviamente lo voy a disfrutar en el momento. No hago fiestas, a no ser que las circunstancias lo requieran hacerla, pero si voy a una fiesta la disfruto enormemente. Entonces, estamos aquí, mi conclusión personal, no sé si sea verdadera, no sé si sea mentira, estamos aquí para algo más importante que para hacer nuestra vida miserable. Y la mejor manera, es mi creencia, insisto, no quiero convencer a nadie, pero mi creencia es la mejor manera de hacer tu vida miserable es tratar de agradar a alguien que está fuera de ti. Completamente. ¿Sí? Porque Dios nos hizo para algo más importante que sufrir. Respeto tus creencias religiosas, lo que tú creas, ¿sí? En alguna ocasión, un maestro de la universidad me compartió una frase que dice, ¿tú crees que si Dios nos dio la capacidad de soñar, se le olvidó darnos las herramientas necesarias para hacer nuestros sueños realidad? Otra pregunta que no tiene respuesta. Cada quien le pone la respuesta que quiera. Y yo he tomado la decisión que si Dios, respetando el Dios del que tú creas, nos dio la capacidad de soñar, es porque nos dio todas las herramientas necesarias para hacer nuestros sueños realidad. Y una de las herramientas más poderosas que aprendí después de todos esos 33 años de ejercicio, de estar en el gimnasio de la vida, conviviendo con el sufrimiento, me di cuenta que una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos es el sufrimiento. Nada más que alguien nos ha sembrado la creencia que sufrir es malo, cuando en realidad sufrir es una mega, recontra, gran bendición. Te purifica completamente. Yo quiero subrayar aquí también lo mismo, o sea, respetando obviamente las creencias de cada uno, pero hay algo que siempre se me ha hecho súper curioso y es, creo que de las cosas que gozamos es la libertad de elegir y a veces, y la libertad de hacer, de actuar, de tomar las riendas de tu destino. Y a veces le pedimos a Dios, oye, hazme, pon, quita, cuando en realidad tú tienes la libertad de moverte, tú tienes la libertad de hacer y tú tienes la libertad de crear tu propio destino. Por eso Él te dio la libertad. Creo que es algo que a veces no lo analizamos, que las cosas no van a caer del cielo. Uh-huh. Creo que es algo que hay que pensarlo también. Y otra cosa muy importante y quiero dejar esta frase en negritas, estamos limitados por nuestras creencias. Todo lo que nos ha dicho ahorita Pepe Toño nos ha demostrado que nuestras mismas creencias son las que nos van limitando. Definitivo. Y nos van sembrando creencias bien extrañas. Mira, les doy 2 datos históricos y después me meto a la parte personal. Vale. ¿Sí? Un dato histórico muy rápido. ¿Qué diferencia hay entre los protestantes y los católicos? ¿Sí? Pues bueno, la diferencia nos vamos, por ejemplo, al concilio de Trento, ¿sí? A los diferentes concilios, ¿sí? Y resulta que nos vamos a encontrar por ahí que en el concilio de Trento se trató de una iglesia que se había separado, se volviera a unir. Uh-huh. Y ahí hay que recordar que hasta 1960 y tantos, ¿sí? No era prohibido
era herejía que alguien leyera la Biblia. Estaba prohibida leer la Biblia. ¿Sí? Métanse a la historia y chequen la información que les estoy dando. Y resulta que alguien que se llama Lutero, ¿sí? Se puso que sabía perfecto latín, sabía alemán y se puso a traducir la Biblia y se dio cuenta que, si se acuerdan, hay dos testamentos, el antiguo y el nuevo. El antiguo es en hebreo y el nuevo es principalmente en los idiomas que existían en aquel entonces, que estamos hablando de griego, estamos hablando de algunas raíces de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de latín, de griego, latín, etcétera. Entonces, cuando ellos traducen del griego al latín, es el Nuevo Testamento. El antiguo pues tiene que ser de hebreo a latín, si lo quisieran traducir al latín, ¿no? Y entonces se encuentran que hay un problema de traducción maravillosa. Encontró 93 cosas, pero uno que es el que quiero compartir ahorita. Resulta que los católicos creemos que el trabajo, que para ganarnos la vida hay que trabajar, y trabajar es igual a sufrir. Creencia que nos han sembrado a casi todo un mundo de pueblos católicos. Sí, de hecho, cuando dices trabajo, me cuesta trabajo. Sí, y lo utilizamos como algo negativo, sí, el claro. trabajo, ¿sí? Pues resulta que los protestantes cambian la palabra a la hora que lo traducen. Resulta que para tener el sustento hay que encontrar no el trabajo, la vocación. La traducción del texto original al actual, en el católico se llama trabajo y en los protestantes se llama vocación. Yo te pregunto, ¿sí? ¿Cómo vas a vivir tu vida si trabajas? ¿Y cómo vas a vivir tu vida si estás viviendo tu vocación? Nada que ver, nada que ver. Trabajo para comer y tengo mi vocación para hacer. Y resulta que en el mundo material en el que vivimos, una persona que encuentra sus dones y sus talentos, encuentra su razón de ser, esa persona, el mundo material lo va a llenar de beneficios enormes. Porque nos han hecho creer que la parte espiritual y la parte material, estoy hablando de mis creencias, no quiero convencer absolutamente a nadie, pero fue lo que aprendí después de los 33 años. El mundo tu vida para mantener las posiciones o para el que dirán, sino que lo vivas intensamente. Y ahí se empiezan a dar diosidencias muy fuertes. Entonces, primer elemento es trabajo o es vocación. ¿Qué te conviene creer? ¿Sí? Y sobre ese esquema nos dicen que hay que tener sacrificio. Y nos han sembrado al pueblo latinoamericano que sacrificio igual a sufrimiento. Y que para purificar hay que tener sacrificio. Yo no estoy de acuerdo. Mi creencia es yo no estoy de acuerdo. ¿Qué fue lo que aprendí? Lo que aprendí, la palabra sacrificio, son dos palabras, sacro oficio, oficio sagrado, que sería en español. Yo te pregunto, ¿cuál es el sacrificio de un árbol de manzanas? ¿Llorar porque no puede dar peras? No, me resisto a creer que el sacrificio de un árbol de manzanas, para que se purifique un árbol de manzanas, tiene que llorar porque no puede dar peras. ¿Cuál es el sacro oficio, el oficio sagrado de un árbol de manzanas? Dar manzanas. Dar manzanas, Sí. convertirse en el mejor manzano del mundo. Y cuando tú encuentras tus dones y tus talentos, cuando encuentras tu vocación, no te queda más remedio más que vivir intensamente, vivir en plenitud. Y dar frutos. Y dar frutos. Y eso vas a vivir en gratitud. La palabra clave de antes de los 33 años a después de los 33 años es vivir en gratitud. Yo antes de los 33 años, para saludar a mi papá, le agarraba la mano y le daba un beso en la mano, por el respeto que le tenía. Cuando viví esto y cuando entendí esto, perdí el temor y le di un beso en el cachete. Ese momento cambió la relación con mi padre. Totalmente. Obviamente, probablemente él se quedó volteando y dice, oye, pues entre hombres no nos debemos de besar. Creencias raras también. Pero bueno, cambió mi razón de ser. Wow. Otra onda. Completamente. Completamente. Nos decía por ahí en capítulos pasados, precisamente Jorge Arteaga, que el mejor consejo que él nos podía dar es vivir tu pasión. Y creo que esto tú lo subrayas. Cuando vives tu pasión, cuando realmente haces lo que amas, lo que te hace feliz. Tu sagrado oficio, ¿no? Tu sagrado oficio, tus dones y tus talentos, tu oficio sagrado. Dios no se equivoca, insisto,
Respeto tus creencias religiosas y créeme que soy open mind, o sea, tengo una mente muy abierta, me peleo a veces con muchos padres, me peleo, ¿sí? Y bueno, pues cada quien defiende sus creencias, pero sin embargo también encuentro mucha información muy valiosa en diferentes procesos, ¿no? Entonces, lo he repetido muchas veces, lo voy a seguir repitiendo. Respeto tus creencias acerca de la divinidad, ¿sí? Partiendo de ese supuesto, yo quisiera comentarte, nos han sembrado la creencia que el sufrimiento es malo. Y nos han quitado de la principal herramienta que tenemos los seres humanos para poder ubicarnos en el mundo emocional. Tenemos varios mundos. Tenemos el mundo físico, el mundo emocional, el mundo espiritual, etcétera. Hay muchos mundos en los que podemos trabajar, ¿no? Y hay personas que piensan que para ser primero hay que tener. Uh-huh. Están en todo su derecho. Yo he decidido creer, no sé si tenga la verdad, que primero hay que ser para poder tener, ¿sí? Y que en el mundo material vamos a recibir lo que somos. Y ese es un principio también de física cuántica que me encanta todo esto, pero obviamente ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, sufrimiento. Si de aquí para allá yo voy a hablar como el filósofo de Güemes. El filósofo de Güemes es ese que dice, si dos perros persiguen un gato y el de adelante no lo alcanza, el de atrás menos. El de atrás menos, ¿sí? Si ya llegué y no estoy, es que ya me fui. Es muy obvio el filósofo de Güemes. Lo que pasa, pasa, lo que no se atora. Y lo que no, pues no. Y lo que pasa, pasa y lo que no se atora, ¿no? ¿Sí? Todo lo que sube, baja y si no, pues se quedó allá arriba. Si no gané, es que perdí. O empaté. Claro, empaté. Cuando dos personas van en caballo, a fuerza uno va en ancas. Sí, entonces, siguiendo el filósofo de Güemes, ¿sí? Yo quisiera comentarte, si de aquí para allá es de subida. De allá para acá es bajada. De allá para acá es de bajada, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo esquema es, si Dios nos dio los ojos, la vista, para ubicarnos en el mundo físico, pregunta, ¿y qué nos dio para ubicarnos en el mundo del alma? Sí. Psicología, logos, estudio, tratado, psi, del alma, ¿sí? Teología, logos, estudio, tratado, teo, de Dios. Uh-huh. Entonces, si hablamos de psicología, logos, estudio, tratado, psi, del alma, estudia las emociones, entre otras cosas. Entonces la pregunta sería, a ver, vámonos de parte por parte, ¿sí? ¿Las emociones nos querrán decir algo? Y hay emociones sufrientes y hay emociones gozosas. Entonces, si yo sufro, voy para arriba. Si dejo de sufrir, voy para abajo. Y entonces al pasar los tiempos, con todos los que invité para los doctorados, con la gente que he tenido la dicha de conocer en maravillosas diosidencias, mi creencia personal, que no quiero, insisto, convencer a nadie, es que cuando sufres, te estás alejando. Cuando estás en paz y en armonía, te estás acercando. Y la pregunta es, ¿de qué te alejas? ¿O a qué te acercas? Por ejemplo, un pasto que quiere ser roble, va a sufrir, porque no es su esencia. Un roble que quiere ser pasto, en su intento de ser pasto, va a sufrir, porque no es su esencia. Un pasto que quiere ser pasto y disfruta ser pasto, va a estar en paz y en armonía, inclusive va a estar entusiasmado. La palabra entusiasmando viene de la palabra enteos, teología, logos, estudio, tratado de Dios, está lleno de energía divina. Y un pasto que quiere ser roble está sufriendo, está haciendo todo lo contrario, ¿sí? Entonces, la pregunta es, cuando tú encuentras para lo que eres bueno, para lo que te diseñó, Dios no se equivoca. Si eres gordo, no quieras estar flaco. Porque si eres gordo, no vas a querer ser un gigolo. Y el no gastar energía en ser gigolo te deja mucha energía para ser actor, productor, tener una divina voz, generar contenidos académicos, desarrollos estratégicos. Porque si Dios te dio un cuerpo de gigolo, dedícate a ser gigolo. Pero no te dio eso, no te dio esas características, no quieras ser gigolo. Pero diles que es analogía, porque si no, los que se sientan acá se van a dedicar a ser gigolos. Bueno, son analogías, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde voy? Que si de aquí para allá es de subida, de allá para acá es de bajada. Si cuando sufro me alejo, cuando estoy en paz me acerco. Entonces, es como una brújula. Si yo sé que voy hacia el norte y quiero ir hacia el sur, pues lo único que tengo que hacer es dar la vuelta e irme para el otro lado. Si entre el sufrimiento sea más grande, te estás alejando de tus dones y tus talentos, te estás alejando de tu esencia. Entonces, en la medida que gran bendición es que alguien tenga sufrimientos enormes,
porque ya encontró el norte. Si los sufrimientos son pequeños, no sé si estoy en el noreste, en el noroeste, etcétera. Pero si el sufrimiento es una noche negra del alma, verdaderamente estás que ya no puedes. Del otro lado, nomás es cuestión de que te des cuenta de que alguien ya te indicó por dónde no. Date la vuelta. Si de aquí para allá es de subida y ya para acá es de bajada. Y vas a encontrar, te lo apuesto, triple contra sencillo, que para el otro lado vas a encontrar tus dones y tus talentos. Por eso, yo me siento en gratitud, me siento bendecido con Crescencio, con mi padre, en paz descanse, que sigue siendo mi mejor amigo, ¿sí? Porque el sufrimiento que tuve con él, mis 33 años de vida, me dijo por dónde no. Ahí era el norte. Ese era el norte. Oye, qué padre que tuve una persona que me enseñó que iba caminando hacia el norte y me dijo, para acá es el norte. Y sabiendo dónde es el norte, entonces supe dónde es el sur. Pues lo único que tengo que hacer es, con el libre albedrío, tomar la decisión de que me doy una vuelta de 180 grados. No digas 360 grados porque regresa al mismo punto, porque hay gente que dice, voy a hacer un cambio de 360 grados y llegaste a donde vivo. Doy una vuelta de 180 grados y me voy para el otro lado. Si yo andaba buscando a ver quién me reconocía, a ver quién quería al mentado Pepe Toño, pues ya no me interesa, mejor me dedico a lo que hago y hoy por hoy tengo 5 meses encerrado en mi casa, grabando contenidos académicos, ¿sí? Haciendo lo que a mí me gusta hacer, que es una universidad para trabajadores en el mundo virtual y a distancia. Y me siento mega, completo, pleno. Ya somos 3 que trabajamos en eso. Está increíble. Pepe Toño, tú viviste conmigo muy de la mano, muy cerca, una etapa que viene mucho al tema, en donde yo no estaba contento con quién era, con lo que estaba haciendo, que trataba de buscar la aprobación, el agradar, el llamar la atención a lo mejor de mi papá, de mi familia. Y cuánta gente no hay así que está buscando la aprobación y que está buscando todo ese tiempo el que lo volteen a ver. Pues y incluso ahorita mismo en redes, ¿no? Yo creo que es una trampa muy, muy, muy pesada de like, de los seguidores, sí, de veme. ¿Cuántos comentarios tienes? Y estamos viviendo eso a gran escala. Hay muchas personas que están sufriendo de eso y yo creo que esto es una llamada de atención muy fuerte porque nada es coincidencia, nada es casualidad. Lo que sí creo yo también son en las diosidencias, como bien lo mencionas. Y fíjate que ahorita mencionaste una frase que estuvo hace dos podcasts de la Noche Negra del Alma. Sí. Y nos hemos dado cuenta que mucha gente la ha vivido y tiene que vivir eso para encontrar precisamente lo que tú dices, sí, un norte para decir, para allá no es, pero también se necesita levantarte, sacudirte y decir, es para acá y nos vamos a regresar. O sea, no es solamente decir, para allá es el norte y me está doliendo y de todos modos aquí me quedo y no me muevo o le sigo por ese camino. También se necesita mucha fuerza y mucho valor de decir, me voy a salir de aquí, voy a dejar de tratar de agradarle a los demás y me voy a hacer feliz a mí, porque el único compromiso que tengo es conmigo mismo. Sí, pero fíjate que esto de la Noche Negra del Alma lo manejaban desde los griegos. El concepto de la Noche Negra del Alma viene desde los griegos, eso ya lo manejaban mucho tiempo atrás, y si me apuras un poquito más desde los egipcios, ¿sí? Y entonces la Noche Negra del Alma es una gran bendición que tienen los seres humanos, porque si me lo permite lo voy a decir como yo lo aprendí y ojalá y nadie se ofenda, ¿sí? La Noche Negra del Alma se convierte en un rayo, ¿puedo decirlo? Sí. Desapendejador, ¿sí? Hay seres humanos que no saben que están tirando su vida. Hay seres humanos que no saben que están deprimidos, porque todos los que están a su alrededor están deprimidos. Están jugando un juego a ver quién tiene el mejor coche, quién tiene el mejor cinto, quién tiene la mejor ropa, quién tiene el mejor cuerpo, etcétera. Y es un juego que se vale jugar. No hay problema, no estoy en contra de eso. Pero la pregunta es, ¿y cuando te mueras qué vas a entregar? Sí, que tu vida va a ser una vida vivencial, una vida de trascendencia o una vida de ocurrencia, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida, no? Entonces, la Noche Negra del Alma nos ayuda, es el momento exacto para tomar la decisión de ya no ir de subida y empezar de bajada, o ya no ir de bajada y empezar de subida, ¿sí? Y eso nos lo da el libre albedrío.
Yo conozco, y es mi principal esquema de coach a los empresarios, mi principal esquema de coach a beisbolistas profesionales con los que he trabajado de grandes ligas y de equipos de fútbol, de entrenadores de equipos de fútbol que han quedado campeones aquí en México. Me ha tocado coachar equipos de béisbol que han quedado campeones. Y el punto es, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, la pregunta es, mientras tú quieras agradar, mientras lo que hagas lo quieres agradar hacia los demás, mucha de tu energía Se va a ir en eso. se va a ir en eso, se va a ir allá. El béisbol es un deporte tan exacto que una micra de milímetro es la diferencia entre un foul y un hit. El fútbol es tan exacto que obviamente pasa lo mismo, ¿sí? Y entonces la pregunta es, yo no estoy, y más cuando son en condiciones de deportes profesionales, en gastar energía. Toda la tengo que enfocar. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a pelearte contigo? Que a veces, te digo una cosa, yo he conocido personas y organizaciones que se tratan a ellos mismos como no trataran ni al peor de sus enemigos. No se quieren ver en el espejo. Si se ven en el espejo, se odian, ¿sí? Si dicen, soy un imbécil, les das un reconocimiento. No, ¿cómo crees que yo soy así? La canción, oye, me encantó tu voz, me encantó. ¿Qué estás esperando de mí? Y hasta se ponen agresivos. Se tratan como no trataran ni al peor de sus enemigos. Y eso es una conciencia colectiva. Estamos hablando de niveles de más del 95% de los seres humanos en América Latina, ¿sí? Vivimos sufriendo. Vivimos deprimidos, vivimos angustiados y no sabemos que estamos angustiados, que estamos sufriendo. Te doy una buena noticia. Si fuera cierto lo que yo creo, estamos a punto. Si encontramos una noche negra del alma, es nomás cuestión de decir, se me hace que para el otro lado es lo mío. Y lo que le hace sufrir a Pedro, a Pancracio y a Genovevo es diferente. Claro. De tal manera que si a uno le hace sufrir que no puede lograr la estatura, tus dones y tus talentos es ser chaparrito. Si a uno le hace sufrir es que no puede encontrar el cuerpo perfecto, tu don y tu talento está del otro lado. Encuentra una persona que encuentra sus dones y sus talentos, entonces puede santificar su propia vida. Increíble. Increíble. Pepe Toño, yo quiero ahondar un poquito en esto que decías, de que a veces somos nuestros peores enemigos. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Digo, obviamente todos tenemos días altos, días bajos, días en los que nos levantamos y no nos queremos ni voltear a ver. Pero en verdad, algo que a mí me ha servido mucho es, ¿cómo le hablarías a tu yo pequeño? ¿Cómo le hablarías en mi caso, a Brenda, de unos 6 años? Le hablarías, te ves horrible, te ves mal, eres una buena para nada, apestas. ¿Cómo se sentiría esa niña de 6 años? Y es que en realidad ese es el amor que tú te debes de tener, que es bien difícil llegar a ese punto, en ser tu mejor amigo. Si tú no estás de tu lado, vales madre. Y justo eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Había comentado ya que la gente sospecha del amor y de la bondad. O sea, si yo ahorita te empiezo a hablar con amor, cuando tú nunca te has hablado con amor a ti mismo, ¿qué quiere Rudy de mí? De seguro ahorita me va a pedir un favor. Y si tú no te acostumbras a hablarte a ti bien... O te voy a demandar por acoso. Sí. No, sí, y sí lo llegan a hacer. O sea, que quiere, de seguro es gay o ese tipo de cosas. Como tú no te hablas con ese amor, ¿por qué alguien más lo va a hacer? Si tú quieres que eso llegue a tu vida, tienes que empezar a generarlo tú mismo para ti. Mira, de niño mi padre me enseñó que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y al pasar el tiempo, a los 33 años, me di cuenta que eso era un error y lo cambié. ¿Sí? Lo cambié a como tú te trates, es como le enseñas a los demás que te traten. ¿Sí? Yo no sé si, insisto, vuelvo a decir, yo no sé si estoy bien o estoy mal. Esa es una creencia que me hace sentir a gusto. Como tú te trates, es como le enseñas a los demás que te tratan. Si te tratas autodestruyéndote con el alcohol, con las drogas, etcétera y más, pues tú eres el único que sabes cuánto vales. Y si tú eres el que sabes cuánto vales y te autodestruyes, lo único que destruimos es lo que no vales, lo que no vale. Porque yo mi computadora la cuido, porque ahí tengo mucha información. Pero si fuera un papel que me acabo de sonar, pues lo tiro a la basura porque no tiene ningún valor para mí. Si yo tiro mi vida a la basura, ¿qué le estoy diciendo a los demás? Si yo que sé lo que valgo, me trato como que si no valiera, ¿por qué los demás me deberían de tratar como si valgo si yo que soy el dueño del camello no hablo bien del camello? Entonces, nos han enseñado que eso se llama egoísmo. Pero si seguimos los protocolos de la aviación, nos dicen cosas muy sencillas. Nos dicen que cuando se acaba el oxígeno en una cabina de un avión, Tú primero. el primero, y tienes un niño a un lado,
el primero que tiene que poner la mascarilla de oxígeno eres tú, no el niño. Ya es que eres un egoísta. No, discúlpame. Es que si no te estás tú bien, no puedes ayudar a alguien bien. De la misma manera que nadie puede dar dinero si no lo tiene, y nadie puede dar conocimientos si no los posee, nadie puede dar amor y respeto y cariño si antes no se ama, no se respeta y no se tiene cariño. Y en el mundo de América Latina nos han dicho que si te amas y te respetas, eres un soberbio, eres un egoísta, etcétera. Y egoísmo son dos palabras, ego e ismo. Ismo, creencia ciega en, así como cristianismo, hinduismo, tal, significa creencia ciega en esa religión. Terrorismo, creencia ciega que a través del terror lo voy a lograr. Egoísmo significa creencia ciega en ti mismo. Y nos han hecho creer que el egoísmo es malo. Entonces, resulta que un niño es mejor que le preste los juguetes a la vecina a que juegue con sus propios juguetes. Entonces, con eso yo le estoy enseñando a un grande, ahorita que me preguntas, porque ahí quería llegar para la pregunta que me acabas de hacer, si tú le preguntas, ¿qué le digo a una niña? Que te quiero tal como eres, porque para un niño la enseñanza es mejor que tus juguetes jueguen para ti y no que tú quieras quedar bien con los demás, porque de grande resulta que tu vida es tu juguete, vamos a suponer, vamos a hacer el símil, y resulta que la vida se la tienes que dar al vecino para que te quiera. Ni cuenta nos damos las enseñanzas que sembramos en los niños. Y esas enseñanzas nos generan heridas. Nos generan heridas como injusticia. Esa es una herida muy fuerte que es difícil de sanar. Nos genera otra herida como rechazo, como abandono, ¿sí? Y entonces un niño que vivió un rechazo, un niño que vivió un abandono, un niño que vivió una injusticia, un niño que vivió una traición, como duele tanto y no la quiero volver a vivir, entonces yo no quiero que me vuelvan a abandonar. Como yo no, si a mí me abandonaron de niño porque mis padres se divorciaron, etcétera, y me dolió tanto, entonces ¿cómo me vuelvo? Me vuelvo controlador, porque no quiero que me vuelvan a abandonar. ¿Y cuánta energía dedico a tratar de controlar el mundo? Y nunca voy a encontrar mis dones y mis talentos, porque estoy desperdiciando mi energía y no sé que estoy deprimido, y no sé que estoy angustiado, y no sé que el sufrimiento es una gran bendición, que te está diciendo, por allá, no. Hashtag, por allá, Hashtag. no. Hashtag para el otro lado. Para el otro lado. Oye, Toño, desafortunadamente nos quedamos sin tiempo. Eres de esa gente de la cual te quedas con la boca abierta y que quisieras succionar su cerebro y decir, pásame tantito, tú que ya sufriste tanto, pásame tantito aprendizaje. Y la verdad es que es increíble encontrarte con gente que tiene un norte tan claro, que tiene las cosas tan claras y que estamos muy agradecidos contigo que vengas a compartir esto con todos los closeteros. Y nosotros dejamos siempre una tarea. Antes sácalo del closet, antes de pedirle la tarea. Es que si nos aventamos aquí su currículum, se nos va a ir otros 10 minutos. Yo creo que estaría padre. Pepe Toño. Una embarradita de dónde se puede llegar cuando tienes claro qué es lo que quieres, para qué eres bueno y qué es lo que amas. Saben todas las negociaciones increíbles. Yo me sé muy bien su currículum. Una embarradita, ¿a dónde se puede llegar? Mira, se puede llegar te platico mi día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Se puede llegar a que a las 3 de la mañana te despiertas con una ilusión de desarrollar materiales. De 3 de la mañana a 6 de la mañana desarrollas materiales educativos, ¿sí? A las 6 de la mañana tu cuerpo te dice que tiene un poquito más de sueño. A las 6 te duermes de 6 a 8. Y después a las 8 de la mañana tu cuerpo te dice que te llegó una nueva idea y entonces puedes seguir trabajando. O sea, puedes llegar a vivir intensamente las 24 horas del día sin necesidad de reconocimiento de la gente alrededor, y eso es maravilloso. Y además eso, en el mundo material en el que vivimos, pues resulta que te da los suficientes mecanismos financieros, económicos, pues para hacer lo que te gusta. Si te gusta viajar, viajar, si te gusta comer, comer, si te gusta dormir, dormir, si te gusta ser libre. Y entonces ahí es donde puedes llegar, Yo estoy en gratitud con una familia maravillosa, con varias familias maravillosas, los dueños de Grupo Soriana, que confiaron en mí durante 4 años de mi vida como director nacional de Recursos Humanos de Grupo Soriana, que me trataron como familia, y después de eso, Jorge Rivera Lozano, que le tengo un cariño maravilloso, que me trató como familia en unas empresas textiles aquí de Aguascalientes, y a su padre, que en paz descanse, don Jesús Rivera, sí, que confiaron en mí, que me trataron como familia y disfruté enormemente. Y después me convertí en rector de una universidad tecnológica de aquí de Aguascalientes, rector de la Universidad de la Concordia. Hoy soy presidente del Grupo Innovación, en donde una de las universidades, la universidad que tenemos ahí se llama Optimis Dues Mundi,
que es en latín, que significa en español lo mejor de dos mundos, lo mejor del mundo presencial con lo mejor del mundo virtual, lo mejor del mundo emocional con lo mejor del mundo racional. Y esa es mi pasión. Mi pasión es estar trabajando en desarrollo humano y pues obviamente desarrollando maneras en donde pues la información está sobre la mesa y que sea fácil de poder transmitir la información. Pepe Toño, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Pues más que me contacten o no me contacten, pues les doy mi correo electrónico si alguien quiere que a través de ahí establezcamos alguna comunicación. Mi correo electrónico, y así salgo del closet completito, es mi nombre, José Antonio González Munoz, en lugar de Muñoz, José Antonio González Munoz, @gmail.com. Ese es mi correo electrónico y pues estoy para servirles. Yo estoy en gratitud contigo, Rudy, me apasionó tu historia. Les digo a los que están escuchando esto que le escuchen la historia de Rudy, es maravillosa y estoy para servirles en lo que se pueda, Y me gustaría despedirme con una palabra tolteca que es maravillosa, que es Nundi Hamadi. Nuestros antepasados, cuando se saludaba un tolteca, otro tolteca, decían Nundi Hamadi. Y Nundi Hamadi en español significa gratitud infinita a tu ser. ¿Sí? Wow. Qué bonito. Antes de cerrar, la tarea, amor, ¿se la dejas tú o yo? Vas. Nosotros les dejamos una tarea semanal. Sí. Puede ser lo que tú quieras, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 tareas. Algo que tú les dejes a ellos de tarea, a los closeteros, que los haga mejor cada día. Bueno, la tarea es que hagas una tarea con 3 preguntas. ¿Sí? Lo que mueve al ser humano son sus creencias. Si yo creo que sacrificio es sufrimiento y yo creo que el sufrimiento es malo, yo creo tal. Entonces, la tarea, si quieres irte a la tarea, quieres ir a la médula y poder hacer un cambio maravilloso en tu vida, contesta las siguientes preguntas. ¿Sí? Primer pregunta, ¿qué creencias debo de quitar de mi vida? Porque tú tienes el libre albedrío de quitar las creencias que tú quieras. Y no estoy hablando de creencias religiosas, estoy hablando de creencias inclusive hasta personales. No sirvo, no valgo, no merezco, soy un idiota, estoy gordo, nadie me quiere, etcétera. Desde esas creencias hasta creencias como el dinero es malo, nunca voy a triunfar en la vida, nadie me va a querer. Hay un chorro de creencias. ¿Qué creencias, en lugar de ayudarte a crecer, te estás poniendo zancadilla? Y alguien te las creó, alguien te las metió, tú las puedes sacar. Desaprender. Primera tarea, ¿qué creencias vas a quitar de tu vida? ¿Sí? Haz conciencia de las creencias con las que vives. Segunda pregunta, ¿qué creencias voy a defender con mi vida? ¿Qué creencias voy a sacar de mi vida? Primera. Segunda, ¿qué creencias voy a defender con mi vida? Hay creencias que yo no estoy dispuesto a sacar de mi vida. Y eso va a depender de cómo te enseñaron, de la cultura en la que vives. Y eso es humano, es íntimo y es personal. No hay las creencias adecuadas ni las creencias inadecuadas. Es un trabajo personal. Y tercer pregunta, ¿qué creencias voy a invitar a mi vida? ¿Sí? En la medida que tú saques las creencias que no te sirvan, en la medida que te quedes con esas creencias que de manera consciente tú dices, estas son las creencias con las que quiero vivir mi vida, ¿sí? Y en la medida que veas otras creencias. Yo he decidido creer que estoy aquí para algo más importante que para hacer mi vida miserable. Es una creencia. Yo he decidido creer que el sacrificio no es sufrimiento, es un sacrificio, es un oficio sagrado, es un gozo. Yo he decidido creer que no hay que trabajar, hay que encontrar la vocación. ¿Cuáles son las creencias? Yo he decidido creer que mi madre no me trató de abortar, que al revés, fue una prueba para llegar un momento en mi vida para tomar la decisión de decir, no estoy aquí para quedar bien con los demás, estoy aquí para hacer de mi vida una obra de arte. Y tú decides, si quieres hacer de tu vida una vida más, como todas las que hay, que nació, vivió, murió y no sirvió para nada, o quieres hacer de tu vida una obra de arte. Y una obra de arte para un torero no es lo mismo que una obra de arte para un pintor. Entonces, qué cosa tan ilógico es que un torero quiera ser pintor y qué cosa tan ilógico es que un pintor quiera ser torero. Encuentra tus dones y tus talentos y lo vas a encontrar a través del sufrimiento, y en el sufrimiento vienen las creencias, y ahí con el sufrimiento vas a descarar las creencias, y cuando desenmascaras las creencias vas a tomar tu decisión, qué hacer con ellas. Yo creo que vas a tener que escuchar este podcast unas 3 veces porque hay muchísima información, hay mucho que tenemos que digerir, que aprender, que desaprender también. Pepe Toño, gracias por estar con nosotros. ¿Puedo hacer un cumplido? Sí. Sí. Qué voz tan maravillosa
Gracias. tienes, ¿sí? Maravillosa voz. Y Rudy, gracias por la invitación. Al contrario, Muy gracias por contento, estar Nundi aquí. Hamadi. Estoy en gratitud con ustedes. Igualmente, nosotros estamos en gratitud contigo. Gracias, closeteros, y nos vemos a la próxima. ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué vamos a platicar? Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuerarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. Para ti, ¿qué es salir del closet? ¿A ti qué te apasiona?